En la era actual, donde la tecnología permea prácticamente todos los aspectos de la vida, el acceso equitativo a la misma se ha convertido en un tema central de preocupación. A medida que la digitalización avanza, surge una creciente disparidad entre aquellos que tienen la capacidad de aprovechar plenamente las oportunidades tecnológicas y aquellos que enfrentan obstáculos para hacerlo, entre ellos las poblaciones clave para la respuesta al VIH. Esta brecha, conocida como brecha digital, no se limita simplemente al acceso a dispositivos y conexiones a Internet, sino que se extiende a las habilidades y conocimientos necesarios para brindarle a las comunidades las herramientas necesarias para participar de manera significativa en la sociedad digital. Queremos crear conexiones al conocimiento y a oportunidades para que el trabajo de las comunidades y actores clave en los entornos digitales pueda tener impacto hacia la expansión de los servicios diferenciados e integrales de VIH para las poblaciones clave, personas con VIH y poblaciones vulnerables en sus territorios. Esto es Soy Clave Conecta. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. El tema de hoy es la red social TikTok. Nos acompaña desde Argentina Natalia Zúñiga. Ella es Head of TikTok Creative Lab para América Latina. Natalia, un placer tenerte con nosotros. Quisiera empezar con la pregunta más básica. Sabemos que TikTok es una de las principales redes sociales existentes con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Qué es eso que hace tan innovadora la red social TikTok? Bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un placer poder acompañar y poder participar desde este lugar. Es muy interesante tu pregunta porque si bien parece básica, hay algo clave que nosotros siempre destacamos. TikTok no es una red social, sino que es una plataforma de entretenimiento. Y esto es fundamental para entender cómo poder aprovechar al máximo la plataforma. Siempre digo, TikTok es una plataforma que viene a revolucionar el formato de video impulsado por la comunidad y está fundamentada en 3 pilares clave. El primero tiene que ver con la For You page, este segmento que es para ti. Cuando entramos a la plataforma vamos a ver un montón de contenido que está seleccionado especialmente en función de nuestros intereses dentro de la plataforma. El segundo punto clave a tener en cuenta tiene que ver con que hay una gran cantidad de comunidades de interés, de comunidades de nicho. No somos solo una plataforma de bailes y de desafíos, sino que realmente hay contenido para todos los gustos y eso también es clave tenerlo en cuenta para poder aprovecharlo. Y el tercer punto fundamental es que es una plataforma que es una fuente de inspiración inagotable. Así que también una invitación a inspirarnos con contenido propio de la plataforma y con conversaciones que se están dando dentro de la plataforma también para poder generar contenido nativo. Ahora bien, ¿por qué decimos que el algoritmo de TikTok revoluciona la forma de conectar y de crear comunidad? Y acá, para introducirnos a la plataforma, esto es clave. Quienes ya han explorado TikTok habrán visto que no solamente vemos contenido de personas que seguimos, de nuestros amigos, amigas, amigues, sino que sobre todo vemos contenido de personas que no conocemos, ¿no? Que no seguimos, que no hemos visto jamás, pero que nos interesa en algún sentido. Puede ser que nos interese la temática, puede ser que nos divierta el tipo de contenido que estamos viendo. Entonces hay muchísimo contenido especialmente para nosotros. Y esto es clave tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también a la hora de generar contenido, esto lo tenemos que poder aprovechar, lo tenemos que aprender a aprovechar. Sea que identifiquemos diferentes temáticas precisamente de interés para las comunidades a las que queremos dirigirnos, como diferentes tipos de contenido, ¿no? Y cuando digo tipos de contenido, me refiero a hablar sobre VIH, pero lo podemos hacer desde el humor, lo podemos hacer desde un tono más educativo, lo podemos hacer con desafíos, con bailes. Digo, realmente hay muchísimo contenido dentro de la plataforma y es importantísimo que aprendamos a aprovechar todas estas aristas de contenido que hay dentro de TikTok. Entonces, en definitiva, sí es importante que podamos aprovechar esta gran ventana de oportunidad, ¿no? Para las comunidades clave, para tener mayor alcance y para llegar también a aquellas personas que estén interesadas en algún sentido en nuestro contenido o en la información que tenemos para contar.
esto que les estoy diciendo precisamente es lo que hace que las personas pasen muchísimo tiempo dentro de la plataforma. Entonces, tenemos una audiencia que está cautiva en TikTok. Las personas pasan más de 90 minutos dentro de la plataforma a nivel regional. Esto quiere decir que pasan más tiempo que en Netflix, ¿sí? Pasan más tiempo que viendo quizás series o películas, y supera ampliamente el resto de las redes sociales. Entonces, teniendo esta audiencia cautiva dentro de la plataforma, es importante también que lo sepamos aprovechar y que lo podamos aprovechar con el contenido que generamos. Muy interesante lo que dices, me hace recordar los tiempos de estudiante de comunicación cuando estudiábamos, por ejemplo, teóricos como Marshall McLuhan, que decían que el medio es el mensaje. Y TikTok vino a través de su estilo y la plataforma cambiar muchas cosas. Vemos cambios en la industria musical, o sea, cantantes que piensan antes en qué música o qué baile puede estar mejor en TikTok para hacer su trabajo. Y claro, esto nos abre una oportunidad gigante de tener voz, ¿no? ¿Qué ofrece TikTok como plataforma para comunicación, información y advocacy, por ejemplo, cuando pensamos desde la perspectiva de las comunidades? Es súper importante esto que estás mencionando, porque efectivamente cuando les digo que las personas ya están hablando sobre salud, sobre HIV dentro de TikTok, es realmente así. Si hoy entran a TikTok y buscan, ¿sí?, en la lupita, en el buscador, palabras claves relacionadas a estas temáticas, van a encontrar un montón de contenido de personas que ya están hablando sobre estos temas. Solo falta que nos sumemos a la conversación, ¿sí? Y es clave tenerlo en cuenta porque el rol de la advocacy en ese sentido es fundamental, ¿sí? Poder romper de alguna manera lo que llamamos el filtro burbuja. A ver, el lado B de este algoritmo espectacular, que en definitiva nos muestra todo el tiempo contenido que nos interesa, es este efecto burbuja, ¿no? Esta especie de burbuja de lo igual, en la que solo vemos o escuchamos personas similares o que tienen nuestros mismos intereses. Por eso es clave que desde advocacy y desde las comunidades clave podamos tomar acción para romper la burbuja y poder sumar nuevas voces, ¿no? En definitiva, sea para derribar noticias falsas sobre el VIH, para destacar temas relacionados, ¿sí?, a derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y demás. Es muy, muy importante que las personas se puedan sumar a esta conversación. Y otro dato clave a tener en cuenta es que las personas hoy están usando TikTok no solamente como un espacio de creación de contenido, sino también como un espacio de búsqueda. Habrán visto este dato que revolucionó las redes hace poco. El 40% de la generación Z prefiere usar TikTok y no Google para buscar información online, es decir, en medios digitales. Y esto, en definitiva, implica que TikTok se empieza a posicionar como un buscador, ¿no? La gente ya no googlea, ahora tiktokea, y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar, en definitiva, nuestra estrategia de advocacy, donde ya no estamos pensando solamente en sumarnos a un nuevo medio, a un nuevo canal, sino que estamos pensando en poder sumar nuestra voz a una conversación que hoy se erige como principal espacio donde la gente va a buscar información, va a buscar respuestas, va a divertirse, y en todo ese rango de contenidos, efectivamente podemos sumar nuestra voz y podemos sumar nuestra propia mirada y nuestro propio punto de vista sobre el tema. O sea, muy interesante esto de romper la burbuja o de hablar a otros públicos, especialmente porque si la generación más joven está tiktokeando o en vez de googleando, esto nos abre miles de oportunidades, ¿no? De buscar información sobre salud, sobre VIH. ¿Cuáles son las oportunidades, además de esto, de que una generación nueva pueda buscar y acceder a informaciones importantes sobre VIH? ¿Qué otras oportunidades puede ofrecer TikTok en este sentido? En definitiva, creo que es un espacio donde efectivamente vamos a poder llegar a muchísima gente. Como les decía al inicio, el algoritmo estrella de la plataforma precisamente lo que nos permite es que no solamente nos escuchen, nos vean, nos sigan o interactúen con nosotros y nosotras, nosotres, diferentes personas que no nos conocen, pero que están interesadas en el contenido que estamos desarrollando.
también estamos diciendo, bueno, es una plataforma donde directamente van a ir a buscar estos temas, ¿no? Donde van a ir a buscar estos temas y nuestra voz puede ser una de esas resultados de la búsqueda, no es menor. Y en tercer lugar te diría que, y muy importante tenerlo en cuenta, efectivamente en TikTok vamos a poder interactuar con la comunidad, entrar en diálogo con la comunidad, ¿sí? Y con esto me refiero, vamos a poder multiplicar nuestras comunidades clave, vamos a poder entrar en conversación con lo que ya se está hablando dentro de la plataforma. Hay diferentes maneras de entrar en estas interacciones y de poder aprovechar al máximo la interacción dentro de la plataforma. Hay formatos de dúo, que es esto que seguramente habrán encontrado en TikTok, la pantalla partida, sea horizontal o vertical, que nos permite interactuar con otros videos. Entonces, si estamos hablando de una fake news, bueno, ¿qué pasa si interactuamos con ese video que está divulgando esta fake news y contamos, ¿no?, un punto de vista informado al respecto? ¿Qué pasa si identificamos que hay ciertas temáticas que generan mucho interés dentro de la plataforma y dentro de nuestras audiencias y podemos sumarnos en esa interacción para profundizar la información o para contar una experiencia personal, ¿no? Hay mucha autenticidad en TikTok, se valora mucho la autenticidad, entonces eso también es clave, que podamos identificar historias personales en primera persona, ¿no? Contar, en definitiva, experiencias propias suma muchísimo dentro de la plataforma. Habrán visto que TikTok no es un espacio hipercuidado, estéticamente impoluto, ni mucho menos. Es un espacio, como les digo, donde la autenticidad es fundamental y esto significa que podemos estar grabando en cualquier rincón de la casa, ¿sí? Podemos estar grabando y puede algo interrumpir la grabación. Y esto es común, es normal verlo en TikTok. Entonces también nos abre un espacio incluso de interacción y de poder compartir la experiencia también de nuestro entorno, que es fundamental, creo, en estos casos. Pero en definitiva te diría que la gran oportunidad de poder interactuar y entrar en la conversación con las diferentes comunidades dentro de la plataforma me parece también fundamental en este punto, ¿no? Sí, bueno, nos acompaña Natalia Zúñiga, directora de TikTok, del Laboratorio Creativo de TikTok para América Latina. Natalia, ahora la parte pragmática de todo esto, o sea, el ABC inicial de TikTok, cómo empezar un TikTok, crear un perfil, o sea, yo vengo de una generación entre X y Millennial, esto para mí me parece tal vez un obstáculo muy grande, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo romper y superar estos obstáculos para una generación más de antes, pero y también para estas de ahora, ¿no? ¿Cómo hacer esta conexión también entre generaciones? El primer punto que es fundamental, en TikTok, obviamente que la generación estrella dentro de la plataforma es la generación Z. Sin embargo, en el último tiempo, te diría en los últimos 2 años, lo que vemos es un incremento exponencial de todas las generaciones dentro de TikTok. Y con esto quiero decir, es una plataforma donde ya encontramos a personas de todas las edades y seguramente tengan diferentes formas de interactuar o vincularse con la plataforma, ¿sí? Entonces es importante que una vez que identifiquemos también a quién le hablamos, entendamos de qué manera tenemos que hacerlo o qué tipo de comportamientos o de usabilidad tienen en la plataforma. Ahora bien, no me quiero perder de esto que comentabas, cuáles van a ser los primeros pasos, ¿sí?, para empezar a utilizar TikTok y empezar a generar contenido, sobre todo. El primer punto, obviamente, es descargarla. Si no la tienen descargada, es lo primero que hay que hacerlo. Y que en definitiva también experimentar un poco la plataforma, ¿no? Porque vamos a empezar a entender también cómo funciona, vamos a empezar a entender cómo funciona este algoritmo y cómo vamos a poder hackearlo o aprovecharlo al máximo. El segundo punto es crear un perfil. Nos va a pedir alguna información simple y a partir de eso ya vamos a tener un perfil creado. Clave, personalizar nuestro perfil y nuestra descripción en TikTok. Y cuanto más específicos podamos ser en esa descripción y en ese perfil, mejor es. ¿Por qué? Porque en definitiva toda la información que nosotras y nosotros volquemos en la plataforma, lo que nos va a permitir es agudizar el algoritmo y que le muestre nuestros contenidos a quienes corresponden, ¿no? A quienes van a estar realmente interesados en ello. Entonces,
cuando personalizamos el perfil, cuando sumamos la descripción, parece algo simple, banal, bueno, también tengamos en cuenta a quién le vamos a querer hablar o qué tipo de contenido vamos a querer crear. El segundo punto, es muy importante identificar la comunidad de nicho a la que le vamos a hablar, ¿sí? Y con esto quiero decir quién es nuestra audiencia dentro de la plataforma. Insisto, hay comunidades de interés de todos los tipos. Realmente cualquier temática que busquen en TikTok van a ver que hay muchísima conversación en torno a ello. Y también hay, a nivel etario y de generaciones, un rango súper amplio. Entonces, poder identificar cuál es esa comunidad a la que le queremos llevar nuestro mensaje, con qué comunidad queremos realmente entrar en diálogo. Y esto va a ser fundamental para la etapa estratégica, ¿no? Para poder empezar a identificar qué les vamos a contar, qué queremos compartir y qué queremos lograr con el contenido que desarrollamos. Así que en este segundo paso te diría identificar nuestra comunidad de nicho e identificar también qué es lo que queremos compartir, qué habilidad, qué pasión, qué experiencia queremos compartir con las demás personas, qué impacto queremos tener y cuál es el mensaje que nos gustaría compartir. Cuanto más amplio sea esto que definamos, va a ser más difícil para el algoritmo identificar cómo llegar a quien corresponde. Entonces, mi recomendación, en primer lugar, vayamos con algo específico, de nicho, ¿sí? Claro, concreto, que nos va a ayudar muchísimo a crecer y a medida que crecemos vamos a poder ir amplificando un poco también las temáticas o los mensajes que querramos compartir. En tercer lugar, y muy alineado con esto, encontrar nuestra voz. ¿De qué manera lo vamos a contar? Ya sabemos a quién le vamos a hablar y ya sabemos qué queremos decir o qué queremos generar, qué queremos lograr. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? A esto nosotros le llamamos encontrar tu voz en TikTok. Va a ser contenido más inspiracional. Queremos inspirar a las personas a sensibilizarse con determinada temática. Queremos educar, ¿sí? Vamos a posicionarnos como mejores amigos de la audiencia, la vamos a contar como pares, lo vamos a contar desde un lugar de conocimiento, vamos a contar con profesionales que puedan compartir su mirada. Identificar nuestra voz tiene que ver con poder entender cuál va a ser el vínculo que tenemos con esa audiencia. Y esto nos va a ayudar mucho también después a la hora de definir qué tipos de contenido vamos a desarrollar y de qué manera los vamos a contar. Y el cuarto punto, quizás más a nivel de ya producción, ¿no? Una vez que ya sabemos qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir, bueno, tenemos que tener algo con qué grabarnos y es muy importante encontrar ese espacio, ¿no? Para mí es muy fácil cuando ya generamos contenido de advocacy y demás, encontrar un lugar. Puede ser un rinconcito en tu casa, puede ser en la calle, pero un lugar donde uno se sienta cómodo, cómoda. No tiene que ser perfecto, porque acá se valora la autenticidad, pero sí es importante que sea un lugar reconocible, que de alguna manera nos permita construir efectivamente esta autenticidad, ¿no? Cuanto más perfecto sea el espacio, cuanto más arreglado esté, cuanto más impoluto, cuanto menos se vea de nosotros en ese espacio, bueno, seguramente menos impacto va a generar. Así que te diría que con esos 4 puntos ya estamos listos para salir en TikTok. Fantástico. Y ahora quería escuchar de ti un poco cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, a evitar para que la gente pueda saltar esta etapa. Por ejemplo, claro, aprendemos mucho con errores y haciendo, ¿no? En la práctica, pero ¿qué tipos de errores son más comunes a evitar para que uno pueda tener éxito? Y también cómo mantener este espacio de manera sostenible. Imagino que una planificación de mensajes. ¿Cómo funciona esto en el ambiente TikTok? Muy importante tu pregunta y sobre todo me quedo en esta idea de probar. Hay mucho de prueba y error en TikTok porque en definitiva lo que tenemos que aprender es qué es lo que mejor funciona para nuestra audiencia específica, para nuestra comunidad, para nuestro perfil. Entonces, es muy importante que nos animemos a probar, ¿sí? Y que le demos tiempo también, porque está esta idea del alcance infinito que podemos lograr con nuestros contenidos, que es cierto, pero bueno, eso lleva tiempo y lleva constancia. Cuando hablamos de constancia, el primer punto a tener en cuenta es necesitamos tener una
presencia constante dentro de la plataforma y esto significa que si podemos hacer un contenido por día, está buenísimo. Pero no hagamos 5 contenidos el lunes y en toda la semana no subamos nada. Podemos grabar los 5 contenidos el lunes y subir uno cada día, ¿sí? Esta es la recomendación. Pero es muy, muy importante mantener esa constancia. No llegamos a hacer un contenido por día, llegamos simplemente a hacer 2 contenidos por semana. Bueno, mantengamos esos 2 contenidos semanales. Pensemos cuál es el número más viable que tenemos de contenidos que vamos a poder desarrollar y mantengámoslo en el tiempo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El segundo punto, quizás más estratégico, tiene que ver con hacer una planificación de contenidos. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a ordenar, ¿sí? Una vez que definimos el mensaje, la voz y demás, nos va a ayudar a ordenar qué es lo que queremos contar y poder hacer un perfil y una comunicación direccionada con nuestros objetivos fundamentales. Así que también es importante tenerlo en cuenta. Y el tercer punto, quizás a nivel estratégico que mencionabas vos también, tiene que ver con revisar la información que nos da la plataforma, ¿sí? Revisar las estadísticas. La plataforma nos va a mostrar mapas de calor donde podamos ver dónde las personas, hasta qué segundo de nuestro contenido vieron las personas, dónde cayó la atención. Entonces, todo esto nos va a dar información y es importante que en una primera etapa de prueba y error nos animemos a probar diferentes cosas dentro de la plataforma y revisar estas estadísticas para tenerlo en cuenta. Te diría que este es uno de los errores más comunes, ¿no? No estar atentos, atentas a lo que está sucediendo con nuestros contenidos, no ir aprendiendo paso a paso con los contenidos que ya vamos desarrollando. Y después a nivel creativo, importantísimo generar impacto en los primeros segundos. Es muy, muy importante el impacto que podamos generar en el segundo 1 en TikTok. ¿Y por qué? Precisamente ahora cuando pasamos como usuarios dentro de la plataforma, lo que sucede es que el scrolling, el scrolleo es infinito, ¿no? Bueno, tenemos que frenar. Le llamamos el efecto thumb stopper, el efecto el parar un poco el pulgar, ¿no? Parar ese efecto. Entonces, para eso hay distintos elementos que tenemos que tener en cuenta, desde la imagen de portada, el sonido que utilicemos que es fundamental, el titular que podamos utilizar, pero sobre todo tengamos en cuenta también y empecemos a ver qué es lo que nos interesa a nosotros, a nosotras, a nosotres, qué es lo que nos hace frenar dentro de la plataforma. No es lo mismo si yo cuento, el otro día estaba caminando, me pasó esto y les quiero decir, te voy a contar una anécdota que me cambió la vida, ¿sí? Entonces es muy distinto cómo podemos abordarlo y esto constantemente va evolucionando dentro de la plataforma, así que también es importantísimo estar al tanto de lo que sucede en TikTok, de cuál es la narrativa, ¿sí? De la plataforma, de cómo se expresan las personas y los creators dentro de TikTok también. Titulares. Poder captar la atención cada 3 segundos. Una vez que captamos la atención en el segundo 1, tenemos que sostener esa atención. Cada 3 segundos tiene que haber algo que nos mantenga en cámara. Entonces, para mantener esa atención, podemos cambiar el background, el contexto, ¿sí? Podemos aparecer en otro lado, podemos mencionar algo que llame la atención, podemos agregar un titular, podemos agregar un sonido, pero efectivamente necesitamos acompañar la atención durante todo el contenido, apalancarnos en tendencias, en temas de conversación que se dan dentro de TikTok, también es fundamental para esto. El sonido esto es una plataforma que habrán visto todas las personas que nos sumamos a TikTok, lo hacemos con el sonido activado, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos el sonido en on dentro de la plataforma y en definitiva esto es lo que nos dice ya básicamente es que tenemos que utilizar el sonido para captar la atención, es clave el sonido para generar contenido. Entonces también tengámoslo en cuenta a la hora de desarrollar contenido. Ese te diría que es un error muy, muy común. Pensar un contenido, poder contar lo que queremos contar, pero quizás o no hay sonido, si son imágenes y no hay sonido, o no estamos aprovechando el sonido al máximo. Quizás podemos contar algo y podemos editar determinadas partes con estos efectos de voz que son tan propios de la plataforma. Hay muchas herramientas dentro de TikTok, herramientas creativas que son fundamentales para poder captar la atención y es muy, muy importante utilizarlas. Así que
diría que ese es otro de los puntos muy, muy importantes para tener en cuenta. Ya hablamos de cómo generar interacción desde el formato de dúos, de las tendencias, las preguntas y respuestas, que también es otro efecto dentro de la plataforma. En definitiva, fundamental hacerse amigue de todas las herramientas que hay dentro de TikTok, ¿sí? Es una plataforma muy simple para poder editar dentro de la plataforma, para usar sonidos, para usar efectos nativos. Hay muchísimos filtros también que se vuelven tendencia. Entonces, aprovechar todo ese lenguaje nativo de la plataforma es fundamental para generar contenido nativo en TikTok. Buenísimo, Natalia. O sea, también TikTok va más allá del baile. Claro, el baile es parte de la identidad de TikTok, pero mucho más allá uno puede explorar y cualquier persona puede entrar, apropiarse de las herramientas y sentirse editora, editore, creador y creadores de contenido. O sea, muy interesante escuchar todo esto, muy inspirador. Gracias por tu tiempo. Nos acompañó Natalia Zúñiga, la Head of TikTok Creative Lab, directora del Laboratorio Creativo de TikTok desde Argentina. Natalia, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos contenidos que estamos también compartiendo con las personas durante esta charla, y dejaremos más detalles también y links para que puedan acceder y conocer un poco más de TikTok. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Nos vemos. Bueno, esperamos que esta jornada de aprendizaje y conexiones les haya dejado las herramientas capaces de inspirar la acción en los territorios a través de una plataforma de entretenimiento como TikTok, una plataforma que puede ser aliada también estratégica en la implementación de acciones de sensibilización y educación de públicos objetivos, movilización de coaliciones y colaboraciones, y sobre todo de los procesos y planes de incidencia política. Gracias de nuevo por acompañarnos y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto. Chao.